Estamos en el 98.7, estamos escuchando a Laurita Canoura mañana en Blast, Uruguay 960, Uruguay esquina Río Branco. Lo digo por las dudas, ahí es Río Branco, porque de 18 hacia el norte, llamémosle, ahí se sigue llamando Río Branco. Igual soy de los que todavía, o no sé si alguna vez lo haré. No te gusta mucho cambiar los nombres de... Vos sabés, estamos con Conrado Ramos. Buen día, Conrado, bienvenido. Buen día, Alejandro. Ya viene tu café. A veces me pregunto, porque podría decir, sí, no me gusta porque me hago el no sé qué, al estilo Mariano Arana, que estuvo hace poco, que él es un firme opositor al cambio del nomenclator desde siempre, ¿no? Yo no me doy cuenta si es que no me gusta o es simplemente que no me adapté. Tengo una consigna y es, hay una calle... Recién charlábamos por el Palacio Legislativo de otro tema y vos dijiste Avenida Libertador. Sí. Da la sensación que Avenida Libertador, ese tramo se nos incorporó. Sí, Agraciada. ¿Verdad? Porque Agraciada sabemos que es de allá para el Paso Molino, ¿no es cierto? Es cierto, es verdad. Ese se nos incorporó. Pero hay otros que otra que se nos incorporó, yo creo. Fernández Crespo. ¿Vos decís Sierra? Bueno, sí, yo soy como vos, soy medio de... ¿Pero decís Sierra? ¿O ya decís Fernández Crespo? No, hay veces digo Sierra. Se te escapa. Sí. A mí el Sierra ya no me aparece. El que sí, mirá lo que te digo. El que sí fue un verdadero fracaso, y no conozco a nadie, pero no medio veterano como nosotros, ni los jóvenes que lo digan, es Propios. Boulevard Valle. Alguien dice, vivo en Boulevard. Ay, mi amor, vamos a encontrarnos en Boulevard Valle Ordóñez, esquina 8 de octubre. Decimos Propio y 8 de octubre. Sí, pero el que tiene 15 años, que está con la noviecita, para darse besos y hacerse la rata al liceo, ese también dice. A ese no se le pegó. Es verdad, como hay nombres que no. Y no hay, es propio, no jodamos. Es muy ampuloso, Boulevard. Valle, más fácil de propio. Y la otra que siempre jugamos con amigos es que, por ejemplo, si yo te digo vivo en Uruguay, esquina Italia, ¿no? Viene un extranjero, un turista, y dice, señor, me dice que ómnibus qué bus me tengo que tomar para ir a Uruguay, Italia, esquina Italia, y vos decís, Uruguay, Italia, no, esas calles no existen. Porque para nosotros es Boulevard Artigas. Sin el Boulevard Pelado Artigas no suena, ¿no? Claro, Avenida Italia. Artigas e Italia. Señor, ¿puedo ir a Artigas e Italia? Ni idea. El Boulevard está muy incorporado. ¿Y Avenida Italia no te parece? ¿Quién dice vivo en Italia, esquina... No. Yo vivo en Italia, frente al Hospital de Clínicas. ¿Quién dice? Nadie. Es Avenida Italia. Bueno, hablando de cosas serias. Esto es serio, güey. Esto hace la vida de la gente. Hace la vida de la gente, exactamente. Bueno, primero, desde febrero, ¿no? Bueno, en febrero tu designación y apenas asumió el gobierno, arrancaste, ¿no? Sí. Así que sos de los que está desde el día 1, literalmente, desde 1 de marzo. Sí, es verdad, porque después muchas designaciones se fueron dando en el transcurso. Le cuento a la gente, por si hay alguno que no lo sepa. A mí sí me dicen que vos, Conrado, vas a estar en la dirección de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Me da la sensación, como que me nace naturalmente decir, está Conrado en un lugar acertado, en un lugar adecuado para su función, pero además para lo que históricamente, o por lo menos buena parte de tu trayectoria, te ha interesado y te ha ocupado. Es lo cierto, ¿verdad? Sí, es cierto. Inclusive luego de mi ida de la gestión pública, el regreso al Departamento de Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Sociales, seguí ocupándome del tema, ¿no? Uh-huh. Y tratando de... Desde la mirada académica, digamos. La mirada académica, tratando de publicar, de avanzar en esta materia, volviendo a tener redes con otros investigadores de otras partes, con el Pancho Paniza, claro. El uruguayo que está en Londres hace 40 años, con el que trabajamos. Todos ustedes dicen que es un peso pesado de verdad, ¿no? Sí, el Pancho es flaquito, ¿no? Y corre. Pero el Pancho es un grande en serio. Lo queremos mucho, todos los Danieles, del Fito, yo. Pero una especie de mezcla perfecta de querer y admirar su trabajo, ¿no? Valorar su... He tenido el placer de trabajar con él. Antes de venir para acá me estaba escribiendo mails con él, vamos a tener un Skype el fin de semana, porque tenemos proyectos CSIC en común con el Pancho, que están en vigencia, ¿no? Ajá. Y hemos también hecho acuerdos entre la London School of Economics y el Departamento de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales, con programas de investigación que tenemos juntos con el Pancho, justamente para estudiar cargos de confianza, sistemas, lo que nos llamamos
la política del patronazgo. Política del patronazgo. Y esto nos hemos asociado con Guy Peters, que es un viejo amigo de la casa, también un investigador monstruo de las políticas públicas de Pittsburgh, y entonces desarrollamos una tipología de roles en el patronazgo partidario, y nos íbamos a presentar ahora al Congreso. Vamos a publicar un libro por Pittsburgh University Press sobre América Latina y los distintos. ¿De qué hablamos cuando hablamos, para que la gente no quede fuera de patronazgo? Básicamente es la entrega de un cargo público que hace un político a alguien por motivos políticos. Eso debería ser una definición amplia de patronazgo. Es un subtipo del clientelismo, si se quiere. Que el clientelismo se entiende que es como una apropiación particularista de la política pública, que puede tener, el clientelismo puede ser el viejo clientelismo del Uruguay, te saco la jubilación a través de un contacto, te saco la jubilación, el permiso para construcción, por ir al club político, etcétera. Entonces, la entrega de un cargo público es una subtipo del clientelismo. Ahora, el patronazgo político no siempre tiene que ser la entrega de un cargo público para que tú me votes. Puede ser porque en realidad yo tengo confianza te tengo confianza partidaria y creo que lo vas a hacer mejor que otros. O porque me quedo con parte de tu dinero y me ayuda a financiar mi partido político. O sea, los motivos por los cuales el patronazgo es algo muy estudiado hace mucho tiempo, aunque la idea de patronazgo en Latinoamérica está confundida prácticamente con la de clientelismo, como que el motivo de la entrega de un cargo público es únicamente electoral. Y lo que hay autores que lo han demostrado, y nosotros nos adscribimos a esa, que los motivos pueden ser muchos. Bueno, pero lo que pasa es que en Uruguay, me parece que, vos corregime, no sé si eso ahora es tan vigente, entre otras cosas porque las formas de ingresar al Estado, si bien, vos lo sabes bien, no son del todo adecuadas ni perfectas, me da la sensación que a nivel de transparencia, en la trazabilidad histórica, el Uruguay ha avanzado bastante, ¿no? Nosotros con el Pancho hicimos una comparación inclusive de las redes de patronazgo del kirchnerismo y del Frente Amplio. Y Uruguay en ese sentido aparece con un nivel de patronazgo mucho más bajo que en la Argentina, que prácticamente no hay ingreso meritocrático, es decir, ingreso por concurso a la administración pública. Y los motivos por los cuales, y el tipo, los roles que tienen aquellos que son designados políticamente, son varios, pero te podría decir que hay una combinación, la más extendida, es entre la confianza política y el expertise técnico. Eso no quiere decir que sea la mejor persona para el cargo. Ahora, pero que tampoco es un burro. Voy a oficiar porque yo siento que prácticas de esta naturaleza, aunque sean muy en esta especie de lógica contradictoria que en estos planos nos gana, no es la única. Y yo siento este tipo de asuntos son los que en general gozan de muy mal marketing. Otro, por ejemplo, para que vos me corrijas, acá te uso como académico, la disciplina partidaria, por ejemplo, ¿no? Sí, disciplina partidaria, el público en general lo vive como algo muy malo. Y tú ves que la politología lo defiende como diciendo la fortaleza del sistema de partidos. Y yo en los asados, pero yo en los asados, y te haces, antes yo era merecedor de bullying por petizo y gordo, y ahora paso a ser... y ahora por defender a los politólogos. Vos, ¿qué vas a decir? Y yo digo, no, pero es fundamental para mí la importancia de los partidos, la disciplina partidaria. Es más, ahora está ocurriendo, me voy de tema para ver si vos podés decir algo, incluso con los fueros parlamentarios, que aún en este contexto yo tiendo a ser defensor de los mismos, a pesar de que el viento viene muy en contra, aunque entiendo que es algo discutible como todo, ¿verdad? Sí, lógicamente. Ahora, en esta materia de patronazgo está bueno. Viste, yo suelo decir frases siempre provocativas cuando la corriente viene hacia otro lado. Sí. Cuando yo dije,
no tanto compañero y más profesional. Sí, sí. Me estoy metiendo con los de antes, con los de ahora y con los que vendrán. Tú me conocés que el discurso y además, sigue. Déjame estar contigo en ese lugar. Y además haciendo, ¿sabes qué? Ya que lo agarraste vos por ahí, tironimos por ahí. Quizás generando una falsa oposición. Claro. Porque claro. A eso quería ir. Porque de pronto yo voto un partido para que gobierne los destinos de la nación. Por supuesto, Estado de Derecho, con el rol de la oposición, bla, 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 bla. Todo eso, ¿no? Ahora, ¿por qué estaría mal que un partido que es elegido por la ciudadanía entienda que a la hora de gobernar, dice, yo lo voy a hacer bien, y para hacerlo bien necesito a los míos, que entiendo que son los mejores, porque son los míos? El tema es la composición de las redes de patronazgo. El patronazgo per se no es algo malo. Bien. El tema es la densidad, o sea, cuán extendido está el patronazgo. Decía, si está tan extendido que ahogó la carrera profesional, entonces no hay memorias institucionales, no hay sentido que la gente se prepare para entrar a la función pública porque es dominio absoluto de los partidos y discrecional. Entonces, la densidad con la que el patronazgo permea el Estado, y después la composición de esas redes. Cuando me refiero a la composición de esas redes, me estoy refiriendo a que si nosotros desarrollamos una tipología con el Pancho Paniza y Peter, que hemos publicado en revistas anglosajonas de alto impacto, ¿viste? Nosotros estamos corriendo siempre atrás para entrar al sistema de investigadores y las universidades de ellos mismos y las nuestras también exigen cada vez que publiques en revistas de más alto impacto. Y tuvimos la suerte de que nos aceptaran una tipología que desarrollamos de roles de patronazgo. En esa tipología tenemos dos cruces. Una es, si la persona es, ¿qué predomina en su designación? ¿El componente de su expertise técnico o su background político? Ajá. O, por otro lado, si la confianza es partidaria o si la confianza es más de corte personal claro. O extrapartidaria. Ponerle que sea porque quiero hacer lobby con un sindicato o con una cámara empresarial. Macri contratando a los CEOs, el kirchnerismo contratando gente de los sindicatos. O el frente, no importa. Entonces, o este gobierno, si querés, también más asociado a cortes empresariales, en ministros, ¿no? Entonces, son los dos cortes. Y de ahí tenemos como 4 subtipos de patronazgo. Entiendo. Cuando yo digo menos militantes, compañeros, voy contra el subtipo donde el expertise técnico importa muy poco y solamente importa el background político, es decir, la confianza política. El desbalanceo en esa lógica. El desbalanceo, no es que no puedan existir. Pero sí, y termino el concepto. Sí. ¿No? Esos son los típicos aparachics, nosotros les llamamos así. Dentro de los aparachics podés cumplir varios roles. Podés tener el comisario político, que es un completa ignorante de la maquinaria administrativa, pero son los ojos y oídos del jerarca para decir, mira, no es de confianza, matalo. Son gobiernos, por lo general, que usan muchos comisarios, son gobiernos populistas de derecha y de izquierda, que desconfían enormemente de la maquinaria y quieren hegemonizar la política con poco margen para autonomías burocráticas. La desconfianza parece ser un rol. Es el rol fundamental. Tenés el operador también dentro de los aparachics, que no es una figura tan mala como la del comisario. El operador es el tipo que te va a ayudar a olfatear el terreno político y decir, te van a matar por acá. Le dice al ministro o al director de turno, y opera, y no es mala necesariamente la tarea de operar, porque no sale al terreno, o al parlamento, o a los sindicatos, a las cámaras empresariales, a las asociaciones de la sociedad civil, y opera como para que la política pública rechine menos. Ajá. Los chilenos, la concertación de Bachelet, usó muchos tecnopols, que ahí es una mezcla, predomina el componente técnico, pero también hay una confianza partidaria, por eso es tecnopol, es técnico y político. Claro. Pero predomina más el componente técnico. Un Fernando Lorenzo, para hablar de las investigaciones que nosotros hicimos en el pasado, un Mario Vergara, tipos que tienen mucho prestigio en su profesión, etcétera, pero además son de confianza partidaria. Es un típico tecnopol. Entonces, yo lo que critico es el desbalanceo hacia la parachic, y esto ha ocurrido en muchas áreas, y es frente a lo que podría ser la figura del tecnopol.
Después tenés la figura del tecnócrata. Bueno, prácticamente que en los sistemas de partidos colapsados, en Ecuador, en Colombia, en Perú, prácticamente es el dominante. Pero Conrado, ¿y ese no sería también una forma de desbalance inadecuado Sí, en lógico, una república? También, porque ahí lo que perdés es en representatividad política y ganás en expertise técnico, pero perdés en representatividad política. Además me imagino... O sea, cuando yo abogo por más profesionales, no necesariamente es por tecnócratas donde haya una ausencia de tecnopols. Lo que pasa es que cuando uno, para explicar esto, necesitamos el tiempo y el tipo de preguntas. Una radio más, ganas que la radio se tenga ganas de... Y alguien que venga curtido con politólogos que nos dé pelota para poder explicar esta cosa que aburren muchas veces. Pero lo que pasa que... bueno, acá metiste el dedo también en otra llaga del mundo de la comunicación y es... Pero... En la medida que hagamos más, ¿cómo decirlo? Que establezcamos los vasos comunicantes más fértiles a propósito de este tipo de definiciones y logremos que más proporción del público, bueno, la que escucha en la mañana de camino es más bien pequeña y a lo mejor los que se interesan por este tema son más pequeños, pero en la medida que aumente el número... lograremos también democratizar la calidad de la discusión. Y el acceso a la información, a mí me costó, y al Pancho, al Paniza, a mí nos costó mucho encontrar información, porque es información que no hay mucha receptividad. No obstante, luego que pasaron las elecciones, estoy hablando del año pasado, sí, el índice de respuestas no sabes lo que aumentó. Pero nosotros hicimos entrevistas de autopercepción, de rol, a cargos de confianza político en el gobierno del Frente. Y no sabes lo que aumentó el índice de... O sea, previo a las elecciones no nos contestaban ni pirulo. Tampoco teníamos apoyo de los organismos públicos. Pero no te contestaban, digamos, por temor no te sacarle el temor. ¿Aprehensión a qué puede pasar con esos datos y esa información? ¿O porque estoy en otra militando para que gane mi partido? Yo creo que no, que hay un temor al manejo público de esta información. Tampoco logramos hacer investigaciones apoyados por organismos públicos, ¿no? Las investigaciones que yo quería hacer desde la universidad con esto no lograba acceso a la información. Por eso para mí fue el santo grial acceder a la Oficina de Servicio Civil y empezar a obtener esta información y tratar de hacerla pública, ¿no? Yo acabo de poner los adscriptos, cuánto ganan, quiénes son. Estoy tratando de los cargos de confianza, porque están los cargos de confianza que se llaman Q, ¿no? Que son creados por ley. Y la gente se maneja, esto, mucho cargo de confianza, poco cargo, pero con los cargos de confianza hay muchísimos más. Son asimilados a Q, es decir, que son cargos que tienen nivel jerárquico. Pero el cargo importante. De confianza, otra razón más para que me peguen en un asado. Y que me peguen a mí. El cargo de confianza, a ver, yo desarrollo una tarea y necesito que quien esté a mi lado sea eso, alguien de mi más absoluta confianza, en la que yo puedo ser, decir, comentar, escuchar, dar, quitar, sin el más absoluto temor a que eso pueda ser o filtrado o mal usado. Por eso a mí no me molesta la figura de los adscriptos, para nada. Es más... Y que ese adscripto sea tu hijo o tu hermano. Bueno, ahí es más complicado por un tema de nepotismo, que no conviene, hay una incompatibilidad de intereses. Es decir, hay manuales de la OSD de que yo tengo ganas de implementar, cuando salga un poco de esto del presupuesto, sí, juntarme con la gente de la JUTEP y empezar a dar cursos en la ENAP, en la Escuela de Administración Pública, y hacer algunos convenios para que los manuales de prevención de incompatibilidad de intereses sean un poco más difundidos y se conozcan más. Ahí hay temas de cuando se entra el nepotismo, es un problema más complejo. Para allá, entonces... Es decir, bueno, pero son muy buenos en mi familia. Yo digo, sí, como la familia no hay, pero hay un tema de ético que no corresponde. Igual yo no estaba haciendo hincapié... Solo para molestar y entender, sí, ¿no? Sí. No estaba haciendo hincapié, no, es el mejor arquitecto, justo el de mi familia. Claro, esa ya es más difícil de llevar, ¿verdad? Pero pues justo el de tu familia es el mejor arquitecto, el mejor 9. Que tengas adscriptos, y que tu adscripto, mirá, te digo más, en los países anglosajones, que es donde el patronazgo tiene menor densidades, donde está más profesionalizado y menos intervención de los partidos en la maquinaria,
La figura de las criptos, que ellos le dicen special advisors, asesores Para que la especiales. gente entienda. Por ejemplo, Inglaterra y Estados Unidos. Estados Unidos es más politizada. Bien. Más bien los países de la Commonwealth, ¿no? Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Canadá. Esa barra anda bien, digamos, esa en ese barra tiene aspecto. muy pocos niveles de politización de la maquinaria. Pero tienen legitimado la figura del special advisor, es decir, el asesor especial, que va y le sopla a la oída, ojos y oídos del ministro o del secretario. No hay ningún problema, está admitido. Está medio mal visto que lleve gente con un currículum muy malo, pero es un tema cultural. Bien. Digo, pero aún más en un país como el nuestro, europeo continental, con una tradición de patronazgo fuerte de los partidos, estaban los partidos antes que el Estado, que tengas adscriptos y que no revistan un currículum mis adscriptos, por ejemplo, ahora tienen un currículum de excelencia, porque hay gente experta en gestión humana, y bueno, pero porque los necesité y porque es mi perfil. Pero si yo hubiera querido traer un tus adscripto, adscriptos, ¿votaron a Lacalle o votaron a Martínez? te diré que es difícil porque los dejo en evidencia. Bueno, pero son tantos que no. Pero no son tantos, son muy poquitos. Mirá, si me decía, sí, son muchos, tengo 20. Son pocos, mirá, son. No, pero ¿entendés de dónde lo pregunté? Porque la oficina de servicio civil tiene un adscripto que puedes tener y podés de presidencia pedir algún adscripto, y yo he pedido 3, que son expertos en gestión humana, no tengo nada que ocultar. Y mi adscripto trabajaba ya conmigo en el departamento de ciencia política, y los adscriptos que pedí son expertos en gestión humana, con máster, porque es un expertise un perfil que había muy poco en la oficina de servicio. Pero para seguir lo que tú mismo me dijiste. Pero ese es mi perfil. El costado técnico está, y el otro, el político. Sí, pero yo no tengo problema de que venga un ministro y que pida de adscripto. Y igual no me contestaste, ¿viste, Conrado? No, preguntame vuelta. No escribo ninguna pregunta. ¿Votaron a Lacalle o votaron a Martínez? Votaron a Martínez. Ajá. Algunos de ellos. Los otros ni siquiera conozco que votaron. Bien. Los más cercanos no votaron. O sea que votaron algo distinto a lo que presumo votaste tú. Sí. Bien, vamos a una breve pausa. Conrado, se nos va a escapar la tortuga por muchos lados porque son muchos los temas a abordar. Yo te digo que me da una angustia cuando veo tu trabajo, en serio te digo. Porque es tanto de donde que a veces siento quiero. A ver, vos estás jugando un rol, dijiste algo así como el Santo Grial, ¿no? Usaste esa expresión a propósito de la tarea que vas a ejercer en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Por la información a que uno accede y puede hacer disponible públicamente, y por el tipo de transformación que podemos llegar a lograr. Ahí está. El tipo de transformación. Esto deja en evidencia una cosa. Hay que transformar algo, ¿no? Porque podría haber mucho. Quiero que vos me ayudes a entender este concepto. Una cosa es transformar asuntos desde la perspectiva de la oficina civil que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, inexorablemente, ¿no? Porque son funcionarios del Estado. Sí. Una cosa es una transformación profunda de alguien que entiende que el Estado es importantísimo en la vida política y por ende de las personas, y con igual legitimidad lo estoy diciendo. Sí. No es lo mismo que si alguien enfrenta esa tarea creyendo que el Estado es en realidad obstáculo para la mejora de la vida de las personas. Sí. Hay una mirada inexorablemente ideológica acerca del asunto. Quiero que lo expliques luego de la pausa. De acuerdo. ¿Sí? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Conrado Ramos, y ustedes también nos pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios al WhatsApp 099-894-987. Laura Canoura, aplausos para ella. ¿Cómo te llevas con Laura Canoura, Conrado? Muy bien, me gusta muchísimo. Nos ha marcado bastante a nosotros, no quiere decir que sea más grande que nosotros necesariamente. Quiere decir, es como nuestro paisaje sonoro también un poco, ¿no? Sí. Para que algunos, voy a la pregunta que quedó pendiente. ¿La paisajista del BPS qué categoría sería? Pregunta Juan de Positos. Sí, claro, y me van a dar, y con la filiola, y dale, y lo otro. Yo no me hago cargo de todas las designaciones, y sigo pensando lo que sigo pensando. Creo que los Tecnopols es la mejor figura. Yo sí hice un relevamiento sobre los currículums de los presidentes, por este tema de aumentar el sueldo de los presidentes. Y son buenos currículums, hay muchísimo Tecnopol, mucho Tecnopol en el sentido de técnico con confianza partidaria, pero inclusive mucho técnico proveniente de la propia empresa pública. Yo te he leído en algunos medios, vos defendés la postura esta de aumentar el salario Claro. Y más, de los directorios también, ¿no?
Sí, pero si alcanzó digo solo ahora, a los presidentes, si ¿no? digo ahora a hacer el arrastre, si no... Lo que pasa es que ahí ayúdame a entenderlo, justamente, porque a mí me parece que... En el 2009 dije lo mismo. Con el aumento... Pepe se animó a hacerlo en el 2010. No sabes, en brecha. En la tapa de la República, te puedo decir quiénes, confirma, entonces me dijeron, estamos si querés hablando hacer plata, andate. a la gente afuera. Estamos hablando de el aumento a los ministros, equiparando a los senadores. Ejecutivo con senadores. Pero ¿te acordás que Astori, que era senador y ministro, optaba por el sueldo de... Lógicamente, pero irracionalidades. Era irracional, tenés claro. Casi 100 gerentes ganando más de 300.000 pesos en las empresas públicas y tenés presidentes ganando 170. También, la mirada 80. cuestionadora del momento histórico, político también siempre es merecedora, sí, ¿no? En aquel momento también. Bueno, pero en aquel momento veníamos con el viento 2009, en popa. Bueno, este es otro momento. Pero bueno, vos podrías pensar justamente con viento en contra lo que querés es el mejor rédito de las empresas públicas y para eso tenés los incentivos adecuados. Ahora, esto debería venir acompañado del que el Parlamento, que el Senado, cuando otorga las venias, ¿no?, haga un análisis exhaustivo de esas venias. Bueno, pero ahí es el sistema político. Con Chaquetti, nuestro común amigo, hemos hablado mucho. El sistema político va a tener que reflexionar acerca de las veñas y cómo las trata. No me peguen a mí solo. El tema sería, es más, lo he charlado con el presidente de la República, que la Oficina de Servicio Civil puede hacer un informe de la idoneidad técnica de asesoramiento al Parlamento, no vinculante, porque no estamos en un parlamentarismo. Pero puede haber un acuerdo político de que podemos hacer un asesoramiento no vinculante sobre la idoneidad técnica de las designaciones. Pero entonces... O sea, yo no cambio la forma en la que opino, ¿no? Entonces, para ¿pueden tirar 20 ejemplos? Si me preguntan cómo me fue Conrado, digo, él defiende desde la perspectiva incluso de la calidad del funcionamiento, en este caso del Estado en general, de las empresas en particular, que sus presidentes estén... Y sus directorios. Ahora, ahí el tema de los directorios, y si se mete la paisajista en el directorio, ¿cómo hacemos? ¿Le subimos el sueldo a quien? Pero es un problema del sistema político, hay que preguntarle al Parlamento cuando otorga las venias, que reflexione un poco más, que mire esas venias, que haga preguntas, como hace el Senado norteamericano cuando se votan las embajadas también. Bueno, pero acá se discuten las embajadas, también hay una venia, ¿no? Pero, las embajadas, ¿no? Con el mismo resultado que las direcciones de las empresas públicas, ¿no? ¿Y dónde queda en todo esto? Voy a dar nombres, que no los voy a dar. De los nombres. No, no corresponde. Termina la nota y me lo das, sí. Pero, Conrado, para porque me doy cuenta que yo mismo estoy un poco perdido en la charla porque te uso como funcionario, dijeran en el término de los argentinos, ¿no? Funcionario, ¿no? Y viste que ellos lo usan distinto, ¿no? No sé, el funcionario es el que trabaja la OCE nomás arreglando calles, es un funcionario público. Exacto. Y para ellos funcionario es el funcionario del gobierno. Bien. Estás en condición de funcionario, pero también de académico, entonces estoy generando que uno le pida prestado permiso al otro en la charla. Porque, por un lado tenemos eso. El otro aspecto que yo siempre encuentro, que es el que la seguimos inmensamente atrás, ¿cómo es que el público, la ciudadanía, no hemos generado en la ciudadanía, no se ha generado en la ciudadanía una ocupación de estos temas? No me pongas a cualquiera, flaco, porque no te voto más. Te diré que es la base del éxito de estas sociedades más desarrolladas, de tipo anglosajona o alemana. Es un escándalo a nivel público si tú pones una persona con muy pocas capacidades. Se arma un escándalo. O sea, le cuesta la cabeza al ministro que es responsable, o al primer ministro. O sea, es un problema grande, la sociedad civil está muy atenta. Nosotros tenemos que trabajar muchísimo más en esa materia. Inclusive un tema que tú estabas hablando hoy, de todos aquellos que controlan al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo no le gusta que lo controlen, por lo general. Ningún Poder Ejecutivo. De ninguno, ni derecha, de izquierda, ni de centro. ¿Por qué la debilidad de nuestro Tribunal de Cuentas y los problemas que tenemos para avanzar en los temas del Tribunal de Cuentas? Los problemas con los ombudsman, los problemas con todo lo que tenga que ver controles externos, los problemas de acceso a la información pública. O sea, tenemos en ese sentido trabajar muchísimo más quienes están en responsabilidades de gobierno, pero el sistema político en su conjunto y la sociedad civil activa, reclamando más participación y teniendo una voz más presente en estos temas. Pero entonces, desde ese lugar, no desde otro, ¿no entendés que no es del todo adecuado que un ministro no tenga una mirada crítica hacia una recomendación o sugerencia, desde ya?
Pero una mirada desacreditadora del organismo, ¿no es exagerado, no es equivocado de la perspectiva republicana? No te entendí la pregunta, que un ministro... En este caso, Larrañaga diga, la Institución Nacional de Derechos Humanos es un club político que anda a saber si es constitucional, en lugar de decir, mirá, lo que me recomienda siento que es inadecuado, no es pertinente, pero una cosa es que desacreditarte a vos, no a lo que decís vos. No soy yo quien para juzgar a Larrañaga, y inclusive me traería... Pero sí, yo creo que uno lo que podría decir, bueno, no estoy, porque se dijo hoy en la mañana, ¿no? No estoy de acuerdo con ciertas cosas, pero de cualquier manera se respeta el dictamen, porque no son dictámenes, son observaciones, recomendaciones. Bueno, estas recomendaciones no estamos de acuerdo con ellas, en este punto no tomaremos en cuenta, en otro punto sí tomaremos en cuenta, pero yo creo que sí tenemos que construir este tipo de institucionalidad y en todo caso poder tener una mirada crítica, pero esa mirada crítica que sirva hacia adelante. Yo creo que decir no, esto está completamente ideologizado y politizado, y por lo tanto para mí va a ser como que no existiese, no refuerza ese tipo de instituciones que tenemos que tener, más allá que estemos de acuerdo con ellas o no, y con sus dictámenes y su composición. Pero el Poder Ejecutivo se tiene que acostumbrar a que nos miren de afuera y nos critiquen. Bien, no quiero incomodarte más en ese aspecto. Bueno, pero viste que soy jugador. Sí. Pero no parece ser que eso fue lo que ocurrió, esa ponderación, esa otra ponderación. No tendría legitimidad para hablar al conjunto de los funcionarios públicos, creo, si no tuviera posiciones firmes respecto a muchas materias, gusten o no gusten. Perfecto. Valoro eso mucho, de verdad. Ya no como comunicador, como ciudadano. Te lo había dejado pendiente porque me parece interesante para encontrar la matriz de hacia dónde va el buque, ¿no? Tú decías, los necesarios cambios que debe operarse a nivel de Estado. Y yo te decía, bueno, pero no es lo mismo el cambio que propone alguien, lo lleva a un extremo, que entiende que el Estado es una mala noticia y mientras menos Estado mejor, y el otro, en el otro extremo, que dice que nada, que el ideal de la vida sería que todo pasara por el Estado. Yo me he proclamado muchísimas veces socialdemócrata, ¿no? Y tengo una... Socialdemócrata, por definición, es un hombre que está del centro a la izquierda, por decirlo así, ¿no? Sí, claro. Bueno, claro, en un gobierno que está del centro a la derecha, ¿verdad? Yo creo que el presidente de la República no miró si yo era socialdemócrata, si era liberal, a la hora de hacer la designación. Confió en que podía asesorar al Poder Ejecutivo en una serie de transformaciones que tienen como eje fortalecer la gestión pública y la función pública. Para tu designación entonces es directa del presidente. Sí, es directa del presidente. No es una cuotificación, partido independiente, digo, por tu vínculo con Yo pensé que eso estaba claro, pero no es cuota partidaria. Mi designación no obedece a cuota partidaria. Pero a mí me parece que es bueno que la gente sepa, el presidente de la República, que claramente no es un socialdemócrata, ¿verdad?, entendió, en base a tu condición técnica, que debías ocupar esta tarea. Y compartir una visión de lo que es la función pública y la gestión pública. Uno podrá querer una mayor o menor presencia del Estado en la actividad, pero esa presencia tiene que ser activa, fuerte, potente, inteligente y que dignifique la función pública. Sí. Entonces, quizás pueden haber márgenes entre quien piensa que el maya oro tiene que atraer a los demás o quienes, yo puedo pensar que para que haya un maya oro hay mucha gente que tiene que ser productiva también aún en el Estado, que el Estado sí genera riqueza. No exclusivamente, ¿no? Ahí sí estaría, pero eso es típico socialdemócrata, ¿no? Claro. Frente a otros, es como la complementación del sector público y del privado en la generación de riqueza es algo indispensable, ¿no? La eficiencia sistémica en las empresas públicas, por ejemplo, claro. La existencia de empresas públicas no solamente como mecanismo de generador de riqueza, sino también de provisión de bienes y servicios de cobertura, de calidad y prestando electrificación rural. Son concepciones que uno tiene del Estado y la actividad económica. Exacto. Pero aún teniendo divergencias en eso, se puede coincidir en que las actividades que presta el Estado tienen que ser hechas dignificando la función pública.
Cuando no tenés una carrera administrativa como no hay acá hace décadas, cuando los salarios son pagados por apropiaciones corporativas, es decir, según donde tú trabajes podés cobrar 160 o 70 para hacer exactamente la misma cosa. Dentro del o Estado. 30 y 100, como los hay, 30 dentro y 100, del mismo dentro del mismo Estado, para hacer la misma cosa. Eso no es dignificar la función pública. Cuando si un funcionario ve su recibo de sueldo y dice, pero ¿por qué me están pagando? Y empieza compensación por tal, compensación por esto otro, compensación por... El otro día, un periodista, Leonardo Hafner, cuando estaba haciendo con una información que estamos produciendo nosotros, diciendo, bueno, a ver, con Figares, decían, bueno, decime la compensación número 344, ¿cuál es? Bueno, yo quiero esa, y adivinaban a ver cuál le tocaba. Claro, llega a ese paroxismo de que nadie entiende cuáles son las compensaciones y por qué cobra. Y eso se han ido acumulando durante décadas y distorsiona completamente la pirámide salarial. Entonces, que un periodista, un asesor experto en comunicaciones, en un lugar gane una plata y en otro haciendo lo mismo o más, gane 3 veces menos, no dignifica la profesión. Y que tú no puedas concursar de un lugar al otro porque significa que te vas a ganar 3 veces más o 3 veces menos. Y que moverte de un lugar al otro depende de que un político venga y te pida en comisión y ahí te empiezan a pagar todas las compensaciones de ese lugar. Por lo tanto, tu salario de repente se duplicó en un mes porque tuviste la suerte de que te pidieron un pase en comisión, pero no que tú entres como joven comunicador y me como la cancha en el Estado porque voy a poder cruzar a cualquier lado donde se necesite un joven comunicador, ¿no? Y que me capacito. No, porque tú te morís donde entraste, salvo que te lleven algún político en comisión. Eso no es dignificar la función pública. Pagar distinto lo distinto. No tener carrera. Que a los cargos jerárquicos se ascienda solamente a dedo. Ahí sí tenés el patronazgo extendido, ahí cuando yo hablaba versión, de digamos. la densidad del patronazgo, ya no era de la composición, sino la densidad. Cuando el patronazgo permea toda la organización pública y todo es confianza política o personal o la que sea, pero no hay mérito en los concursos, eso no es dignificar la función pública. Lo interesante... Y esto hace décadas que ocurre en el Uruguay y no hacemos nada acá, al respecto. Acá necesito que me corrijas si le estoy agarrando el bizcochazo. Lo interesante es que justamente esa política de no dignificación, de no transparencia, de no, en el sentido histórico, eficiencia, hace que se desarrolle y adquiera valor el relato anti-Estado. Exacto. Lejos de defenderlo, es la más eficiente forma de atacarlo. Porque además el propio funcionario no sale a la cancha a defender lo que hace, porque dice, bueno, si yo cuando explico mi revisión de sueldo no tiene nada que ver con lo que hago. Si yo te pago por lo que haces y lo que haces es un valor público que todos coincidimos en que el auditor debe ganar en un mínimo de tanto y un máximo de tanto, y dice, mis tareas son de auditoría y yo me especialicé en esto, tú tienes que salir a gargantear, a reivindicar, fuera, claro. A reivindicar hacia el sector privado lo que yo hago. Lo mismo con las certificaciones médicas. Podremos discutir los márgenes. Está bien que sea un 30% de descuento, los 3 primeros días sin pagar, no pagar. Bueno, son márgenes que son de discusión. Ahora, vamos a dar... ¿Qué es lo no discutible entonces? Que tenemos que dar una señal de que no puede ser que en el sector público no haya ningún tipo de descuentos por las certificaciones y todo el costo lo pagan los privados. Y por lo tanto tenemos un ausentismo y un abuso. Pero en los hechos, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente se certifica y no tiene ningún tipo de descuentos. Y por lo tanto hay un uso abusivo de las certificaciones, que es las cifras que produjimos por primera vez, pues esas cifras no eran públicas, hubo que, no creas que es fácil a los organismos extraerle esas cifras. ¿Te recuerdas que yo... ¿Por qué resulta difícil? No entiendo, Conrado. Y porque son temas tabúes. Son defensas corporativas. O un jerarca expone esas cifras y bueno, mira, estos jerarcas quizás recién asumen, entonces dice, bueno, yo no tengo nada que ver. Pueden sentirse libre de... De cualquier manera, está el jerarca a quién le pide la información. Sí, a la burocracia que está previa. Entonces, cada uno dice que voy a exponer en mi organismo el índice de ausentismo laboral que tenemos. Y esto no es un tema de contraponer lo público y lo privado, porque lo van a querer llevar por ahí. Es dignificar lo público, es dar señales de lo que los públicos hacen el mismo sacrificio
que el sector privado. Ahora, si eso viene solamente por ahí y no dignificás la carrera, no trabajás sobre el tema salarial, no trabajás sobre las evaluaciones de desempeño, hoy en día tú sabes, todos conocemos cómo son. Yo creo que la Universidad de la República es los lugares donde hay mejores evaluaciones, hay que mejorar mucho, pero hay muy buenas. Pero yo te puedo contar, en la Administración Central, servicios centralizados, las evaluaciones son rutinarias, no sirven para una carrera, no sirven para ascenso, no sirven para ir a un puesto jerárquico, y nadie cree en las evaluaciones. No hay ninguna, entonces, juguemos, isla que uno diga, es por acá. Donde hay mucho dinero. La DGI, por ejemplo, se hicieron, entonces se trabajó en evaluación de desempeño, se hicieron concursos. Igual tú hablas con, yo que sé, mucha gente de la DGI tiene mucha crítica a los sistemas de evaluación, pero uno podría decir, se trabajó. Igual la DGI en los últimos 15, 20 años. En el BPS se trabajó bastante en los temas de evaluación. Hay islotes, yo podría ser muy injusto si no menciono a todos, pero en las generales de la ley no se ha trabajado el tema de evaluación de desempeño. Entonces, bueno, empezando, estamos haciendo talleres ahora en mi oficina, capacitando a las personas para empezar en casa con la evaluación de desempeño. Es muy bueno porque lo que es las dificultades de evaluar por competencias, que la evaluación no sea para yo pagarte un sueldo más. Bueno, tenemos evaluaciones en gerencias de empresas públicas que todos la cobran sistemáticamente y son de 40.000 pesos, una cosa así. Entonces, ¿quién? Ya en vez de ser una evaluación es un sobresueldo. Es un pago por desempeño, es un sobresueldo. Entonces, no atar inmediatamente el tema de evaluación a la remuneración variable y que sí se ate a que las personas, la evaluación sirva para apoyar en las personas en su trabajo. Mirá, tenés estas competencias que estás fallando por acá, vamos a hacer coaching, vamos a trabajar en esto. O sea, que sea positiva, sea algo positivo la evaluación para apoyar el trabajo de las personas y el equipo de personas que son evaluadas. Cuando muchas veces estamos en siento que hay temas puntuales que ni siquiera llegamos y estamos casi al final de la charla, a meditar a próximos encuentros, profe. Sí. Pero lo que yo quería decir era que si voy por las certificaciones y no trabajo las evaluaciones, no trabajo la carrera, no trabajo nada de esto, sí, uno podría decir, te estás metiendo con una corporación, estás yendo hacia los públicos. No es así. Lo que uno trata no se de acaba en eso es lo que decís. Es parte de un paquete sistémico de reformas que lo que pretende es recobrar, te diría, el orgullo de la función pública. Un gerente, yo me acuerdo, he leído Solari, Franco, los viejos libros, lo que era ser gerente de una empresa pública, el orgullo que eso significaba. Hoy estamos llenos, no quiero generalizarlo, pero lo que uno puede hacer es generalizar. Sí, claro. Pero te puedo decir que he hecho investigaciones, propios datos de las empresas públicas, en algunas de ellas, que no las voy para no estigmatizar, que el 90% de las gerencias son no concursadas. Ahí volvemos al tema del patronazgo. Yo puedo alguna gerencia muy especial decir, bueno, acá quiero un funcionario de confianza de adentro, pero no el 90% de las gerencias no concursadas, y una explosión de niveles gerenciales desproporcionado para lo que es una empresa moderna. Cuando se abordan estos temas y estas miradas, suele ocurrir, saco las motivaciones que provocan eso, es que, esto lo hacen porque vienen por todo, vienen en contra de las empresas, vienen en contra del Estado, hay una lectura. Ese viene siendo el discurso, ¿no? Y bueno, yo trato de... Pero no hay riesgo de que ocurra algo de eso, porque hay gente que con todo derecho entiende que las empresas públicas son una mala noticia. Creo que el presidente tiene una buena frase, dice, vine a gobernar y no a administrar. Era mucho más fácil hacer la plancha y decir, bueno, estamos en un contexto de crisis, cortamos todo lo que podemos, ¿no? En gasto, y nos quedamos ahí. ¿Qué problema tenés? ¿Cuál sería el problema? Que tuviéramos un presupuesto muy restrictivo, cortamos el 3x1, que se dijo en campaña, yo dije que no estaba de acuerdo, dije en campaña. A propósito de los ingresos, está diciendo. Los ingresos a la función pública, y nos quedamos ahí, cortás. Y que el Estado se caiga en ineficiencia. ¿Por qué te vas a emprender una reforma de corte bariliano, si querés, profunda, donde hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar con los sindicatos? Venimos trabajando con COFE en la identificación de ocupaciones, con participación de los trabajadores, porque los profesores tienen que entender, si yo soy contador, y yo qué sé, pero nadie me dice, no tengo bien descrito qué es lo que hago,
Entonces, si tú me empezás a contar, no, pero yo hago esto, tú auditás. O no, pero yo en realidad trabajé en el presupuesto porque soy un sectorialista. Tú sos analista presupuestal. Entonces empiezo a entender qué es lo que haces. Esta identificación de ocupaciones, que serán 300 ocupaciones que tendremos que identificar a lo largo y ancho de la administración central, que es donde tenemos competencias y empezamos a trabajar, no te puedes comer todo de golpe, es dificilísima de hacer. Es complicadísima. ¿Para qué te vas a meter en eso? Corto el gasto y me quedo ahí. Conrado, podríamos llegar a la llamo así, quizás sea equivocado, a la paradoja histórica que un gobierno de sesgo liberal, cuando me refiero a liberal es al rol del Estado, termine generando condiciones para hacer un Estado más pertinente, más presente, más eficiente y por ende más democrático. Puede ser un instrumento. No hay que ser ingenuos, ¿no? Cuando uno gestiona para algo. La gestión no es inocua. Yo no soy del managerialismo, doy clases de eso. Sí. De la ideología de que el management, de la que gestión sirve a cualquier modelo. No estás ahí. No estoy en esa línea. No soy gerencialista en esa línea. Pero sí creo que hay ciertos fortalecimientos de la función pública que sí son aptos para distintos modelos de desarrollo económico. No el concepto global de gestión. Si yo gestiono y lo único que me estoy preocupando es por el resultado costo-beneficio, es una gestión neoliberal. Sí. Si yo tengo un concepto más de eficiencia sistémica, es otro tipo de gestión. Es decir, no caigo en esa falacia. No obstante, yo puedo fortalecer la función pública, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con elevar la productividad, y eso sí, ponerlo al servicio de distintos modelos de desarrollo. Una ultimísima, apoyándome. Es sutil, pero apoyándome en esto, hay un caso bien concreto que a ver si nos permite entender algo más. Ya estamos casi en el final, Conrado. Por ejemplo, la transparencia forma parte de un valor institucional democrático que hace a la calidad democrática y por ende a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, porque yo siempre digo, nada de esto tiene sentido si los ciudadanos no empiezan a tener... que no es izquierda-derecha, sino autoritarismo, democracia. Exacto, sí, claro, exactamente, ¿verdad? En ese sentido, yo puedo entender la transparencia como un valor permanente. Ahora bien, también es cierto que hay agencias del Estado, empresas del Estado, que además compiten. Sí. Y hablo de Antel, para ponerlo bien claro, ¿no? Una empresa que desde la perspectiva de la competencia luce le da pelea a dos grandes en el planeta, ¿no? La pucha, en Uruguay le da pelea, ¿no? Antel, a Claro y a Movistar. Ahora si yo digo suelto de cuerpo, la transparencia, clan, 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 clan. Ustedes, señores de Antel, nos tienen que decir todo lo que hacen, todo lo que piensan, todo lo que han hecho y todo lo que harán. Yo, el señor Claro o el señor Movistar, no digo, ay, qué buena noticia, porque voy a competir con ventaja con relación a Antel. ¿Te referís a la publicidad oficial de Antel? A propósito de la publicidad, que fue un tema, pero en transparencia, por ejemplo. Sí, transparencia. ¿No es sensato que quienes compitan hay cosas que le cuenten a la competencia y hay cosas que no? Estás en una figura de derecho público, ¿no? Si tú pasas a derecho privado es otra cosa. Pero tú estás en figuras de derecho público. Nuestras empresas es un rara avis, que están bajo la órbita del derecho público. Bajo la órbita, entonces, si tú haces un uso abusivo de lo que declarás reservado, tú sabes que en Antel no hay expediente electrónico. No lo hay. No. Que es una forma de transparentar todo el proceso. Sí, claro. Expediente electrónico. Entonces, los márgenes en los que yo declaro informaciones reservadas, ¿no? Yo podría haber hecho lo mismo que se venía haciendo cuando me pedían, si tú me pedís datos de los adscriptos, te puedo dar un informe de jurídica que dice, no, la oficina de servicio no tiene esos datos. Si no tengo por qué tener esos datos, nosotros no manejamos remuneraciones. Sin embargo, nosotros firmamos, pasan por nosotros los informes de cuando nos piden un adscripto, un ministerio. Y entonces
si nosotros sistematizamos esa información, podemos llegar a saber los salarios. Depende de mi voluntad de declarar reservada o no reservada. Entendido, eso lo entiendo. Lo mismo con los gastos de publicidad. Si tú declarás reservados todos los gastos de publicidad, y yo con esos gastos de publicidad, me estoy metiendo en temas que después... Depende lo que haga con esos gastos de publicidad y qué información declaro reservada o no reservada y qué información, o sea, tú dirías que si tú declarás no reservados los gastos de publicidad, ¿perdés pie en la competencia internacional? Me pierdo. Lo que sí digo que conozco de una empresa y no conozco los gastos de publicidad de otra. ¿No es una desventaja a favor de uno? Pero una está en el derecho público, entonces pasar al derecho privado entonces. Está bien, pero yo digo desde la perspectiva... Mira, el sistema político uruguayo quiera tener empresas en el derecho público. Son dineros públicos, además, los que se están representando. Entonces, si de hecho, Antel le vuelca al Estado dinero, vender, ¿no? El 51%, el 50%, 49%, si querés mantener la propiedad, 49% en acciones, en la bolsa. Tú querés pasarla a derecho privado, bueno, estaríamos hablando de otras cosas. Mientras estén en el derecho público y tengan controles legales, el contencioso administrativo, del Tribunal de Cuentas, etcétera, tenés que ir por las normas del derecho público. Dos posturas, Corrado. Entonces, para hablar solo de ese punto... En Europa hay estatales, pero no hay ninguna de derecho público, para darte una idea. ¿Por qué? Porque la idea empresarial es muy importante. Para que la gente lo entienda, Antel en Europa sería derecho privado. Sí, exacto. Yo estaba en Alemania. Pero la plata que gana... Yo estaba en Alemania cuando Telecom pasa a derecho privado y cuando los ferrocarriles pasan a derecho privado. Fue una discusión enorme que se dio en aquel momento en Alemania. Hoy ya no quedan empresas de derecho público. Sí hay estatales, pero no de derecho público. Y habría que dar ese paso, ¿entendés tú? A propósito de reformas y de... Es complejo. Yo creo que yo no tendría inconveniente porque he visto cómo funcionan en Europa, en países con una estatalidad enorme como Francia o Alemania, y no ha significado una privatización y perder y que no puedan seguir teniendo un rol importantísimo en... Pero la plata de esas empresas ¿va al Estado o se la queda un señor? Es más, cuando tú invertís en la bolsa tenés obligaciones de transparentar todos tus balances, cosa que no pasaba con las sociedades anónimas de las empresas públicas. Pasaba con Duxa, por ejemplo. Duxa invertía en bolsa. La de ANCAP. Y esa sí tenía obligación de... Tenía dos obligaciones: de transparentar todos sus balances y sus auditorías públicas, pero además tenía que reinvertir una parte importante de sus ganancias, reinvertirlas y no dárselas únicamente a ANCAP, reinvertirlas en la propia empresa. O sea que también hay pros y contras. Te lo pregunto de otra manera. ¿Exigir que se conozca la inversión publicitaria de Antel es una forma de fragilizar la empresa a favor de sus competidoras privadas? Yo creo que no. Porque ¿el argumento es de recibo? Hubiésemos sabido que están invirtiendo en una murga, en el fútbol, ¿en qué la hubiera perjudicado para competir con la empresa privada? ¿No? Porque... O en financiar a gente que vino a cantar, que yo no estoy en contra, necesariamente. No. Pero ¿por qué lo tengo que declarar reservado? No, por las estrategias publicitarias que tienen que ver con estrategias de cómo llevar una empresa. No tengo idea. Estoy sugiriendo. Pero como ciudadano. No. Como ciudadano. ¿Cuál es la desventaja frente al señor Slims que digas que invertís en la selección uruguaya? No, bueno, que invertir en la selección uruguaya se ve porque se ve el logo. Sí, pero estaba reservado el gasto. El asunto es cuánto, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿y cuál es el problema? No sé, yo qué sé. Yo, mirá que tampoco soy No entiendo. Lo decía por ese debate siempre implícito que está, ¿verdad? A eso, yo lo que creo es que sí tenemos todos derechos a saber. Creo que a profesionalizar la gestión es necesario. Para citar Antel, es necesario volver a concursar las gerencias. Por lo menos un número importante de las gerencias. O sea que hay cosas de transparencia. Los ciudadanos tienen que saber el sueldo de un funcionario público, por qué compensaciones está compuesto. Hay un montón de cosas que hay que empezar en la medida que sean dineros públicos, ¿no?
Ahora, por ejemplo, para conseguir todos los datos que tuvimos de las paraestatales, personas públicas no estatales, 46 personas públicas no estatales y sociedades anónimas que están protegidas por el derecho tributario, fue muy complejo, porque tuvimos que... Tirame el nombre de alguna paraestatal que... La Tuinia... Ahí está, todo eso, digamos. 46. Es un mundo que se fue multiplicando cada vez más de paraestatales. Más las sociedades anónimas, hijas, nietas, etcétera. Para que tú y yo sepamos cuánto cobra un gerente de una empresa paraestatal o algo. Es un Perú conseguir esa información. Pero son dineros que en gran parte son públicos, están subsidiados, está en un rubro, en un inciso del presupuesto nacional que son subvenciones que se dan a esas empresas. Y bueno, hay que evaluar de nuevo cuántos son esos salarios, en algunos casos serán muy justificados, en otros casos no tanto. Pero esa información que no se va a hacer pública porque están protegidas por derecho tributario, porque son no estatales, pero donde hay dinero estatal aportado. Por ejemplo, algún tipo de control debemos tener. Bueno, OPP no tenía controles de las remuneraciones, no tiene un sistema centralizado de cuánto ganaban el Servicio Civil tampoco, y el Ministerio de Economía y Finanzas tampoco. Conrado, se me fue el reloj, me quedé con ganas, la seguimos más temprano que tarde. Dale, arriba, un placer como siempre. ¿Te parece? Me hiciste sudar. Si te tengo que contratar para que me enseñes todo esto, me sale carísimo. Tengo que aprender a esquivar preguntas. Bueno, Conrado Ramos, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, nos ayudó a poner la mañana en camino.